Aprende de la experiencia ajena junto con Juan Pablo Duque y prepárate para dar el primer paso para que aquello que consideras éxito sea inminente. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Inminente. Esta semana estamos en un episodio muy distinto porque estamos grabando en mi casa con un invitado que es el primer invitado que yo conozco de toda la vida. Entonces por eso vamos a hacer las cosas un poquito distinto. Beta, ¿cómo va todo? Mono, va a ser mono, viejo, porque los recuerdos. Bien, súper bien. Ahorita estaba en una sesión de fotos. Estoy un poquito cansado porque, viejo, ahí, yo le decía a la modelo esta tarde, desde que cumplí los 18, yo nunca fui un buen madrugador. Incluso yo en el colegio a veces ni iba, por lo mismo. Pero cumplí los 18 y todos los días ha estado de 7:30 de la mañana o más temprano me he levantado y sin siquiera tener alarma. Entonces, esa es como la primera anécdota ahí Ey, sí, ¿cómo así que ya cumplió 18? Sé que 2004, pero ¿qué mes? en agosto. Uf, ya está. Usted es mayor que yo, ¿no? No, bueno, yo el menor. Usted es menor que... Sí, yo en 2005. Usted es 2005. Sí, señor. ¿Usted nació en septiembre? Febrero. En febrero. En En febrero. febrero. Pues ya no estoy. Sí, ya más o menos como en el año que viene. Sí, el otro año. Pero bueno, bro, le doy contexto a la gente. Beta y yo, que también le voy a decir Beta. En el capítulo voy a poner otro nombre, el nombre de Beta, pero ya los apodos ya son como... Sí, O sea, ya no llamarnos Juan David y Juan Pablo es como muy raro, Sí, porque no estamos acostumbrados. Pero Beta y yo estudiamos toda la vida en el colegio. O sea, estudiamos todo el colegio todo el juntos. colegio. O sea, en los últimos años, que fueron como los más cruciales para nosotros, no. Pero prácticamente todo. Nos faltó solamente que noveno, décimo y once. ¿Sé qué año se fue? Es que el último año fue muy chistoso, Diego. Yo me fui... Estábamos en octavo, creo que era 2015. No, 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 no. no. Nosotros íbamos acorde a los años. Sí, En el 15 estamos en quinto. en quinto. Era 2018. 2018, creo. 17, 18 años. Sí. Usted terminó octavo con nosotros. Yo terminé octavo, pero se acuerda que en octavo fue muy chistoso porque hubo un error en mi matrícula Y lo cambiaron de grupo. y me cambiaron de grupo. Yo no me acordaba de eso. Me cambiaron de grupo. Incluso yo asistí las primeras clases de febrero, enero, febrero, porque Zuleima, ¿se acuerda de Zuleima? Sí, claro. Obviamente. En estos días casi me atropella y todo. Iba cruzando la calle y me pito. O sea, tiene un carro que tiene un pito como de un camión. Sí. Y yo había comprado unos huevos que ahí los boto Que los porque me tira. asusté, mano. Entonces Zuleima me hizo el favor de meterme en octavo en el grupo de ella, que era octavo B. Y entonces yo duré 6 meses en octavo B y yo estaba tan aburrido que en el segundo mes que yo ya estaba ahí en ese grupo, yo hablé con Esperanza, que me cambiara. Y ese cambio duró 4 meses. Cuando ya ese cambio se efectuó, Acabó el año. prácticamente, cuando ese cambio se efectuó, yo ya estaba amañado con octavo B porque ya había como Hecho el vínculo, el grupito. Entonces yo, bueno, me cambié. Cuando me cambio, ustedes iban súper adelantados a nosotros. O sea, de los 6 meses para acá, para finalizar, yo no estaba perdido. O sea, esos fueron como los meses que yo como que... Pero fueron ya los últimos, ¿no? Sí, fueron los últimos. Chévere porque pues los puede pasar con mis compañeros desde niños hasta pues ese último año. Pero maluco en el sentido en la parte académica que yo quedé como... No estoy perdido, no sé en dónde van, porque ustedes decían como 2 pasos más adelante que el octavo B. Entonces, incluso había hasta docentes que no nos daban la misma información. O sea, digamos, ustedes tenían una artística y nosotros teníamos otro distinto. Entonces, la metodología fue como si yo hubiera ido a otro colegio nuevo. No por el compañerismo, sino por la información. Sí. Pero entonces, ¿qué sucedió ahí? Porque decimos que fue el último año, pero la gente no entiende. Nosotros sí sabemos qué pasó. Pero la gente fue como, bueno, el último año, ¿y a qué va con eso? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Yo, en ese tiempo,
Y es más, creo que fue una buena decisión por pues, todo lo que ahorita vamos a comentar. Había escuchado de la modalidad virtual. Como yo ahorita mencioné, a mí nunca me ha gustado ni madrugar. Incluso yo faltaba como 2 veces hasta o 3 veces por semana que yo le decía, mono, ve, mono, desatráseme porque Sí. no tengo, no hago es nada. Entonces yo dije, pues a mí me gusta estudiar, no me gusta madrugar, pero pues lo tengo que hacer, incluso pierdo clase. Entonces yo convencí a mis papás que me metieran en un colegio virtual. Entonces me colocan en un colegio virtual y pues lo averiguamos ya finalizando octavo. Y como faltando unos 3 meses, casi en el penúltimo periodo, yo ya estaba decidido que el otro año iba a un colegio virtual. Pero eso es una labor titánica porque yo me imagino el proceso tan putamente difícil para convencerlos. ¿Cómo fue eso? ¿O cómo lo tomaron la primera vez? Venga, yo quiero estudiar virtual. Pues al momento ellos como que no les sonaba tanto. Sí. Pero no, después yo les mencioné como los pros y los contra. Yo le dije, mami, vea, yo estoy perdiendo pues incluso hasta materias porque no estoy yendo a estudiar. Usted sabe que yo sufro del asma, entonces si llueve yo no puedo ir a estudiar, gastar pasajes, bueno. Entonces ellos empezaron como a analizar esa situación y dijeron, ah, bueno, sí, pues metamos en un colegio virtual. Sí. Que realmente octavo fue como el año en que todo el mundo empezó a ir de ese colegio. La ¿Verdad? verdad, Sí. sí. Yo me fui, pues, usted se fue, o sea, ni siquiera tocó noveno en ese No, yo no colegio. toqué 9. Yo sí, ¿Te tocó 9? pero a los 2 meses me fui. Usted se fue para el CAS. Me fui para el casa. Ya. Nicole Campos se fue para la normal. Ay, yo no quedé rico el campo. Y pues los dos sí dijeron como que, queremos irnos, pero no nos vamos porque acá ya estamos todos. Entonces, ese fue el último año donde estábamos, o sea, donde estuvimos todos juntos realmente. No, igualmente ese año también todo como que ese colegio empezó a ir para atrás. Exacto. De para atrás, de para atrás, de para atrás. Incluso nunca antes habíamos visto. Yo me acuerdo que yo estaba con usted. Tomamos una foto, Ay, ya no, estamos en no, la sí. misma anécdota. Tomamos un video, una foto. Menos mal no la compartimos, si no nos hubiéramos metido en problemas. Pero se dieron, o sea, pero fuimos revidentes. Estaban ahí como haciendo una transacción que no vamos a mencionar de qué, pero una transacción ilegal. Sí. Y nosotros, vamos a tomarles foto, digo, porque nosotros éramos muy sapos. Entonces, uy, no, eso fue fuerte. Incluso nosotros empezamos algo que yo no sé si lo siguieron haciendo. ¿Se acuerda que nos dieron hasta El grupo de paz. Uy, pero eso fue hace mucho tiempo. Sí, incluso tenemos hasta oficina, viejo. Yo no me acordaba de eso. Yo tampoco, ahorita. Porque es que yo siento que todo eso que hicimos en el colegio nos lleva a lo que hacemos hoy. Sí, Porque es algo que así. lo del colegio fue una iniciativa de nosotros. Ujú. En esos mismos años nosotros empezamos a hacer YouTube, o sea, empezamos a hacer videos. Entonces, yo creo que o sea, esa generación fue de proyectos de hacer cosas en el colegio y pues de manera que en automático, porque yo me acuerdo lo de YouTube, lo iniciamos porque veíamos a los españoles y queríamos lo mismo, pero lo del colegio sí, yo no me acordaba de eso. Yo ahorita veo así tipo, éramos muy sapos, pero también hacíamos muchas, o sea, cosas chéveres. Incluso yo llegué hasta hacer una transacción con una docente, pero yo no me acuerdo cómo es que se llama. Ella ese mismo año nos dio ética valores. Me acuerdo de la materia. Una que da educación física. Yo Eso. tampoco me acuerdo No me cómo se acuerdo el llama. nombre de esa profesora, pero ella era muy regañona, muy seria. Y justo los días que yo no faltaba era la materia de ella, porque ella daba, creo que eran los jueves. Entonces yo dije, no, profe, yo nunca vengo. Usted me está poniendo a perder. Yo en ese entonces ya tenía la cámara. Pues yo voy a todos sus eventos y le tomo las fotos, usted me pasa la materia. No se me dio cuenta de eso. No, no, ¿No? ni idea. Ni Sí, idea. por eso yo relajaba en esa materia. Yo ya no me la sabía. Pero entonces, a ver, hay varias cosas. Porque, bueno, los proyectos, vamos recapitulando. Los proyectos, que éramos muy sapos. Que nos llevamos con los profesores, porque también eso implica mucho. Porque si uno se lleva con los profesores, mucha ¿Es gente sapo? también sí. Pero nos van a decir lambones, pero esos profesores le van a dar oportunidades a uno que los otros no tienen. Y ahí es donde entra ese punto clave. Entonces, pues siempre tuvimos como el apoyo a los profesores. Se me olvidó el cuarto punto,
ya, ser astutos. Porque hay materias que definitivamente a uno no le gusta. Materias que uno no le entra. Entonces uno dice, ¿para qué voy a perder el tiempo en esto? Y fue eso fue precisamente lo que usted hizo. Hagamos un cambio. Vea, usted necesita fotos. Yo sé tomar fotos. No me gusta su materia y yo necesito nota. Hagamos un intercambio. Y es exactamente lo que yo hice cuando me pasé. Sí, porque cuando yo llegué fue como, acá sí exigen. O sea, eso no es como en el otro colegio que era mamar gallo a diestra y siniestra, sino que acá sí es. O sea, hay Son que ser, templados. hay que trabajar, sí. Esa fue la primera impresión que yo tuve. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer? En esa semana que yo llegué, era exámenes que ya hacían semestrales y yo, pues, una cámara, ¿qué examen? Sí, ¿qué es eso? Y los perdí todos y yo no. No, yo me quiero volver a donde ya sé, donde es fácil. No, y es que toda su vida usted ya acostumbrado porque uno se acostumbra. Exacto. Media Mejor. jornada, ahí siempre lo mismo, pues uno ya se acostumbra. Y los horarios también eran distintos. Y además ya no era allí a la vuelta. Era ir lejos a estudiar. Queda pues queda cerquita. Pero no tanto como para irse caminando. No, caminando muy lejos. Pues, no, bueno, pero en West también llevo. Bueno, sí. Bueno, pero usted no se venía caminando descarado. O sea, bueno. No, a veces yo me iba. Bueno, sí. Yo me volvía a mi casa caminando. Pero entonces, es eso. Cuando yo llegué fue como, uff, acá es todo es muy duro. Vamos a ver qué hacemos. Y lo primero que hice fue empezar a hacer videos con el profesor de inglés y el de inglés. O sea, hice un networking barraco porque con el profesor que me contacté primero, él me empezaba a contactar con otros profesores y así fue que pasé. Pues Las materias, sí. en ese primer año así fue. Pues de ahí para adelante, de ahí para adelante también. De ahí para adelante también. Pero entonces, esa astucia también nos ayuda mucho, no nos ayudó solo en el colegio, sino en la vida, en lo que hacemos actualmente, ¿no? Aunque bueno, yo, pues en ese entonces le tenía mucha confianza a Zuleima. Porque, pues yo vivía cerca donde los papás de ella. Yo me la mantenía encontrando casi todos los días. Entonces, yo ese año le conté que me iba a cambiar a la modalidad virtual. Y ella habló conmigo, trató de convencerme que no lo hiciera, que eso era la peor La opción, perdición. que eso era para uno hacer nada, que eso uno no trabajaba, que uno se volvía vago. Incluso llamó a mi mamá, la citó, porque pues sería la coordinadora. La citó a mi mamá para decirle que no me cambiara. Entonces, pues ella trató de influir en esa decisión. Yo me asusté porque mi mamá ya empezó como a ver. Como a echarse para atrás. Sí. Entonces, justo cuando ella empezó a echarse para atrás, yo le dije, mami, el otro año viene jornada única. Uy, esta es la trama también. Donde era directo al blanco. Con eso, ay no, papita, es verdad. Sí. No hagamos eso. Sigamos. Ya pagué la pensión. Y eso que Esperanza tampoco, Esperanza no se dio cuenta. No, yo no le conté porque pues. Si Esperanza se hubiera dado cuenta, hubiese sido más complicado. ¿Será? Yo creo que sí. Pues yo a Esperanza la utilicé fue Y para que me descarado. cambiara de grupo. Pero sí, Pero- Esperanza nos quería a todos nosotros. Nos quería. Esos días me la encontré en el centro. Pero lo saludo, lo reconoce, Sí, ¿no? no, yo la saludé, ya me saludó. Como, Pero hola, no. negro. Sí. Pues es entendible. Muchas personas la han de saludar. Entonces, llegamos a esa etapa. Ya usted está estudiando virtual. Y esto en el caso que empieza a pasar. Porque eso o sea, en esa etapa tampoco estuvimos muy conectados, ¿no? Porque yo todo azarado con el nuevo colegio, exámenes, todo. Y usted pues también un cambio grande. Yo. El proceso fue difícil. Porque uno, pues en el colegio tiene el profesor que está allí y te puede indicar cómo son las cosas. Y te puede presionar. Sí. Te puede regañar, o sea, te puede hacer de que tú avances, de que tú empieces a hacer lo que tienes que hacer, sus trabajos. En cambio aquí es diferente. ¿Por qué razón? Porque el empeño que usted quiere obtener es por su cuenta. Y es de mucha investigación. Eso es algo bueno porque a mí me gusta mucho investigar. Entonces... Pero es que depende de los temas también. Exacto. Entonces me daban era un módulo en el cual gran parte era solamente
pregunta y respuesta. O de pronto un texto, pregunta y respuesta, pero también había enlaces de videos, había de archivos, me entregaban también archivos para leer y responda, y era pues muy breve. Pero uno tenía que tener su disciplina, porque si uno no tenía disciplina, uno se dejaba alcanzar y no alcanzaba a enviar nada. Entonces, el proceso no duró mucho en acostumbrarme a Pero había cuestión de... clases como tal No, o sea, mandaban material y era solamente un proceso autodidacta. sí, era muy autodidacta y que ya estaban los documentos subidos. O sea, se cancelaba la semana y ya estaba el otro ahí en la plataforma. Habían foros, ahí conocí a muchos amigos porque pues también había foros en los cuales participaban los demás compañeros. También hice amigos en línea. Pero entonces no se conocían. No, nadie. Y solo el único contacto que tenían era el foro. El foro y un chat ahí en la plataforma. Sí. Entonces, no, pues todos nos pasamos el número de WhatsApp y formamos un grupo y pues nos hicimos buenos amigos. Ese proceso pues fue bueno porque yo manejaba mi tiempo, yo podía empezar a hacer otras cosas. Entonces ahí yo empecé como a pensar, bueno, ¿qué hago? Yo tengo mucho tiempo disponible, ¿qué voy a hacer? Entonces yo empecé a hacer publicidad a una finca. Sí, de acuerdo. Sí. Entonces allí yo empecé a hacerle publicidad a una finca. Me pagaba muy poco, pero pues un joven de 16 años, 15 años, pues cualquier cosa que Y le sirve. entre sirve. Así sea hasta 20.000 pesos que le entre, uno queda contento. Entonces yo a la persona le cobré 50.000 pesos mensuales. Y ella me recogía, yo le tomaba las fotos, le hacía los videos. Entonces yo empecé ya a generar ingresos desde mi casa. Eso como tal, pues fue como la primera idea que se me vino a la mente. Sí. Pero en esa decisión yo veía cosas de ese colegio que como que no cuadraban. Como así, de la institución De la donde usted institución estaba donde yo estaba virtual. virtual, sí. Digamos, había materias que eran como muy... Relleno. Sí. Entonces yo dije, bueno, uno podría como quitar esas materias y dar cosas interesantes. Pero, por ejemplo, como cuáles materias, porque hay algunas que son necesarias legalmente. Legal, no, sí, obviamente, pero estamos hablando de, digamos, artística. La artística se puede manejar de una forma distinta. Yo me acuerdo que incluso en el colegio no siempre era dibujar o pintar. Teníamos los docentes que cantaban, nos hacían tocar instrumentos. Entonces, en donde yo estaba de esa forma virtual, yo dije, pues casi no, todas las personas tienen que tener algún medio tecnológico, ya sea un celular, ya sea una tablet o un computador. ¿Por qué no enseñar algo que se puede hacer con el computador y que vaya incluido en la parte de artística? Entonces yo empecé como a ver los defectos que tenía al momento de yo estudiar virtual. Esos defectos yo no los apunté solamente por decir que voy a montar un colegio virtual. Yo los apunté solamente porque dije, ve, Qué chévere pereza esto. Cambiemos. exacto, ¿cómo lo haría a mi manera? ¿Cómo lo podría enseñar? ¿O cómo lo podría hacer? ¿Cómo lo podría ofrecer? Entonces yo los tenía allí. Cuando en ese entonces mi hermana se fue para un pueblo que les llama Túquerres, Nariño. Allá conoció a su esposo, que ahorita pues es su esposo, en ese entonces desconocidos. Por circunstancias de la vida, ellos se fueron a vivir a otro lugar, se fueron a vivir a un pueblito que se llama Aldana. Por otras circunstancias se tuvieron que venir acá. Todo eso sucedió mientras usted ya estaba estudiando Mientras que yo virtual. estaba estudiando virtual, sí. Todo eso sucedió en ese año. Ese año fue una locura, viejo. Entonces, al momento de ellos llegar acá, pues ellos no tenían dónde quedarse, se quedaron en mi casa. Y yo hablaba mucho con mi cuñado y formamos una bonita amistad. Cuando él me va diciendo, ve, ¿qué tal si empezamos un negocio? Así de la nada. Sí, sí. Porque él es una persona también Pilas para pilas. Entonces yo le dije, deberíamos hacer, porque no hacemos un colegio virtual.
Y entonces él lo pensó, me dijo, ahí yo tengo los medios. Yo tengo una amiga que ella trabaja en una universidad y es como la administradora no, o sea, la coordinadora de zona. Ella es la coordinadora de zona y ella nos puede ayudar con la parte de certificación. Incluso le podemos hasta pedir los módulos, los trabajos y ella nos los da. Yo le dije, hagámosle, empecemos. No tenemos No nada que tenemos, perder, hágale. sí. Yo he sido una de las personas que si genera ingresos, ahorro. Eso sí, yo siempre lo he tenido presente. Sí. Yo tenía un dinero ahorrado. Mi papá me prestaron otro que yo eso les agradezco muchísimo porque con eso fue Que que iniciaron iniciamos. Educat. Sí, Educate, estamos hablando ya de Educate. Entonces, nos recomendaron un amigo que él es desarrollador web. Entonces, creen la página de Educate, ¿cuánto nos cobran? No, yo les cobro 1.200.000. 1.200.000. Y yo, ay, ya, papá. Entonces, yo tenía un dinero ahí reunido, tenía como 300.000 pesos. Mis papás me prestan el resto y mi cuñado pone lo otro. Creamos la página. Yo ya sabía un poco de diseño gráfico porque yo me acuerdo que mis diseños ahora no son los mismos de antes. Obviamente uno va cogiendo su nivel y va aprendiendo mucho en el camino. Entonces creamos la página web. Bueno, y estudiante. ¿Y ahora qué? De verdad que él en sus antiguos empleos aprendió a realizar pautas por medio de Facebook. Y él se sostuvo un tiempo haciendo publicidad. El pelado él es muy trabajador. Él también, usted hasta lo puede invitar a un podcast para que le cuente toda su vida. Y es más, él fue hasta doctor y no, ni siquiera es titulado. La gente lo veía como doctor. La gente le decía, el doctor porque él vivía por allá en pueblitos donde pues no entra tanta tecnología, tanto. Entonces la gente lo tenía, Sí, lo tenía como en un... ¿Cómo se dice eso? no sé, Sí, güey, como en una estima muy alta, alta. así. Entonces, el pelado aprendió mucho. Entonces ahí empezamos a invertir la publicidad y empezamos a tener clientes. Entonces, A partir de esa pauta. sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo ofrecían ustedes? La embarramos en algunos momentos porque no coordinábamos bien cómo era la documentación porque nos estamos metiendo en un área que, o sea, yo ni he terminado mi bachillerato. Imagínese, por ese lado. Y él, pues él nunca había tenido un colegio de bachillerato tampoco. Entonces pedíamos requisitos que eran, sí, o sea, que eran innecesarios y por pedir eso no pedíamos los requisitos que se necesitaban. Entonces, empezamos ese proceso, la universidad nos fue guiando, tuvimos una disputa con la coordinadora de zona. Y ese era el contacto. Y ese era, o sea, sin ella no había nada. Porque sin ella no podríamos ofrecer nada porque sería algo ilegal. No podemos decir es que yo te voy a certificar a ti porque yo no tengo Forma de hacerlo. Sí. ¿Cómo se dice? Los encargados del Ministerio de Educación no nos ha dado una autorización para que nosotros certifiquemos. Entonces no tenemos la forma en cual podamos ofrecerle algo sin ella. Entonces tuvimos una pequeña disputa con ella, pero ella pecó. ¿Por qué digo que pecó? Porque nos dio el contacto del dueño, por decirlo así, de la universidad. Sí. O sea, se sacó el camino ella sola. Sí. Entonces, contactamos al dueño, al coordinador de la universidad, y ese hombre nos trató como si fuéramos sus hijos. Nos dio el apoyo, nos sigue dando el apoyo, porque sin él tampoco, pues, estuviéramos haciendo lo que tenemos ahorita. Entonces fue una gran bendición de que él nos diera su apoyo. Entonces ya con directa, o sea, estamos hablando es con el duro. Estamos es con el duro ya pues muy difícil. Entonces, obviamente, pues él también no lo va a hacer de gratis, ¿no? Hay una parte monetaria que
que a Hay él no una parte que interesa. se lleva a la universidad. Sí, claro. Entonces, pero pues nos ayuda bastante. Empezamos con el colegio virtual. Todo muy bien. Yo entregaba los documentos. Pero todos esos problemas sucedieron muy rápido. O sea, ustedes ya estaban, ya Educat estaba funcionando cuando estuvo ese problema de los Sí, certificados sí. y ya tenían estudiantes. Y ya teníamos estudiantes. Uy, hay que, o sea, ¿qué pensar? ¿Qué fue lo primero que pensaron? No, nosotros con Con fe. fe. Nosotros de algún otro lado tenemos que hacer. Tenemos, sí, claro, nosotros, o sea, si vamos a perder plata, la perdemos, pero no podemos quedarle mal a la gente que nos dio la oportunidad. Entonces, ¿qué hicimos? Encontramos otra, porque la universidad pues que está más con nosotros es la Corporación Universitaria Libertador Simón Bolívar, que es nuestro respaldo académico en todo. Pero obviamente tenemos otras alianzas. Digamos, tú conoces la Universidad de Santo Tomás de aquí, Armenia. Digamos, nosotros también estamos aliados con ellos. Como esos, o sea, esas varias alternativas por si una falla. Sí, igualmente si falla la principal, vamos a perder económicamente porque pues el acuerdo es muy distinto con las universidades aliadas. Pero lo importante en ese entonces no era la plata. O sea, lo Sino importante era responderle a la gente. responder a los estudiantes y a los padres de familia que son súper cansones. Pero no me entiendan, pues. Los padres. Los padres se preocupan por sus hijos, entonces ya me ¿Se entiendes. entiende? Sí. Y esa preocupación es muy importante porque yo creo que todo padre de familia se preocupa por la educación de su hijo. Y si lo estaban, obviamente Pues maluco. Y nosotros no somos de estafadores ni nada de eso. Pero pues si llegara a faltar el respaldo, pareciera. Pero no. Igual con esos dos cofundadores que tiene Educat es una cosa loca, eso les van a responder como sea. Sí, eso de alguna u otra manera respondíamos. Hasta, no es que eso se tenía que responder. Entonces, nosotros siempre hemos pensado como en avanzar. Definitivamente nos pudiéramos quedar con la plataforma y ya. O sea, eso se llama ser conformista. Nos hubiéramos conformado con la plataforma y listo. Pero entonces ustedes siguen manejando, o sea, ustedes dos manejan las tres empresas. Sí. Como En la la parte cabeza. nosotros como la cabeza. Eso es muy duro, hermano. Es bastante. Eso es de admirar cómo hacen eso, porque, o sea, a eso íbamos en la historia, ¿no? O sea, no dejar ese conformismo y pasar a extrema belleza. Allí se abre, no se abre extrema belleza. Hubo algo Antes de abrirse extrema belleza, y ahí es donde va la historia. ¿Cómo se abrió extrema belleza? Ellos cuando estaban en Nariño ya conocían de la parte de la belleza y daban seminarios. O sea, la parte académica ellos la saben, pero la parte ya académica no formal, que es pero ¿quién es ellos? mi hermana y mi cuñado. Ok. Ellos se sustentaban y sus ingresos era enseñar. Digamos, enseñaban cosas que en ese entonces eran nuevas. Pero por su propia cuenta. Sí, claro. Oye, si llegaste hasta aquí es porque estás disfrutando este episodio. Si nos dejas una calificación en Spotify o también si nos escuchas en Apple Podcast junto con un comentario sobre este episodio, nos estarás ayudando a llegar a más oyentes y a seguir compartiendo contenido valioso. Gracias por tu apoyo. Y él ya sabía hacer su publicidad, entonces por eso relajaba. Él no necesitaba implementar gastos de publicidad o alguien que le hiciera la publicidad, no. Él O sea, no necesitaba una organización detrás para hacer todo eso. Y que yo le ayudaba con la parte de diseño, ellos estando en la otra ciudad. Y yo no les cobraba porque, pues, mi hermana y yo quería apoyarlos. Que ellos me daban plata, era diferente. Pero no les cobraba. No. Entonces, cuando nosotros queremos como avanzar, ellos ya estaban aquí en Armenia. Todos ellos cuando ya están aquí. Y como mi hermana ya tenía conocimiento en cuanto al área de belleza, fuimos a una academia de belleza. Esa academia, no voy a mencionar nombres porque, bueno, pues, sí, hay problemas legales. sí, nos dio un apoyo muy grande. Que después surgieron cosas de la vida, pues, que lastimosamente no tuvieron por qué pasar o malinterpretaron las cosas. Nos quedaron bien, pero pues, yo, digamos, en mi caso no guardo rencor, sino que guardo agradecimiento. Ellos
Le dan trabajo a mi hermana como profesora en esa academia de belleza. Y entonces yo inicié, no, entonces nosotros le hicimos una propuesta, mi cuñado y yo, a ellos para que nos alquilaran el aula de clases de ellos. Y la idea era que íbamos a enseñar bachillerato, pero ya no de forma virtual, sino virtual y presencial. Era como un estilo sabatino. Nosotros iniciamos, ¿quién fue el docente? Viejo, yo no había terminado, ya estamos hablando que ya había terminado noveno, ya era para estar en 11, en décimo. Yo en décimo lo di, aprendí, fue enseñándolo. Yo enseñé de sexto a 11. Y yo como que, obviamente, pues, ya no lo hago, ya no enseño, por, pues, cosas que no tengo ni el tiempo y, pues, no tengo ni el título. En aquel entonces lo hice porque, pues, para probar y para avanzar, porque no teníamos los medios de contratar a un docente. Venga, enséñeme estas materias. Que por cierto, ¿cómo hicieron eso? Devolviéndonos un poquito en los comienzos de Educate, ¿cómo hicieron eso? O sea, ¿cómo hicieron para iniciar un bachillerato virtual sin profesores? Digamos, el bachillerato virtual, yo copié la idea, pues copié y no. Digámoslo, inspiración. Exacto, una inspiración de mi colegio donde yo aprendí. Entonces yo ya sabía cómo lo podríamos manejar sin tener docentes porque a mí nadie me enseñó ni me instruyó. Sí, porque de todas formas todo lo que enseñan está en internet. Exacto. O sea, no es que uno se lo va a inventar. Entonces yo colocaba la pregunta y me aparecía la respuesta. Y copiaba y pegaba. Entonces yo copié la metodología, me inspiré, perdón, en la metodología y empezamos a realizar el proceso así. Pero lo hacíamos de una manera diferente porque ellos mezclaban las materias. Ok, ¿cómo O es eso? sea, digamos una semana inglés, la otra semana matemáticas. Entonces yo dije, no, hagámosle todo un mes una materia. ¿Por qué razón? Porque así no se va a concentrar el estudiante y va a estar sus temas frescos. O sea, no va a estar volteando entre una cosa y la otra. Exacto, no se va a mezclar y yo dije, no, hagámoslos todo un mes, termina esa materia, ya no la tiene que volver a ver y sigue con la siguiente. Entonces la empezamos a hacer así. Y yo les enviaba los módulos por la plataforma. Yo subía los módulos. Ni siquiera tenía que hacer mucho trabajo. Era seleccionar cierta cantidad de las páginas de los libros, ponerlas en un PDF y subir. Pero entonces, o sea, a ver si entiendo un poco el funcionamiento, porque entonces ustedes no lo tenían automatizado, sino que era como, bueno, tenemos este grupo y a este grupo hay que subirle hoy X cosas. Exacto. Ok, pero entonces eso o sea, fácilmente se puede poner como, y en mi universidad lo hacen, que es básicamente, o sea, la dinámica de estudiar virtual y una universidad es muy parecida, porque en la universidad el profesor no va a decirle, estudie, estudie, estudie. Nadie le va a decir a uno que haga eso, sino que hay que hacerlo por cuenta propia y si no entendió, de malas, papi, estudie, porque no hay de otra. O sea, en algunos casos los profesores buena gente le dice, bueno, ven, le explico, que es, me han tocado muy buenos profesores hasta el momento, pero de aquí para adelante puede ser así, discutiblemente. No, en el caso de nosotros, pues yo daba la asesoría por WhatsApp. O sea, si un estudiante no entendía, yo les decía, tenemos el grupito de WhatsApp de los padres de familia estudiantes. Les decía, muchachos, si no entienden alguna pregunta, mi voz así de tarro, de chiquito, muchachos, si no entienden una pregunta, me pueden escribir que yo les ayudo. Había preguntas que me tocaba investigarlas porque yo ni sabía la respuesta. Entonces, yo daba esa asesoría. Pero no era sistematizado porque apenas estaba. O sea, El nosotros, mensaje, sí, sí. digamos, si ahorita yo meto a alguien en la página, pues ya va a estar todo, toda la información. O sea, se le va desbloqueando. Se va desbloqueando, correcto. Pero si la página está recién creada y nosotros iniciamos de una, no había nada en la página. Entonces, mientras era como el proceso de construcción, Pero entonces usted ya lo está, ustedes ya lo están visualizando así. Bueno, yo subí esto una vez, pero la próxima vez que inicie alguien ya esto va a estar subido y no tengo que hacerlo otra vez. sí, pero bueno, ya ahorita ya es diferente. Ya, es más, ya ni se utiliza casi la página. Ahorita les cuento eso. Entonces, ¿en qué momento empiezan a necesitar ustedes profesores? Que lo vinculamos con eso que pasó con la academia. Le cuento una cosa, los docentes que tenemos ahorita no los tenemos sino hace 8 meses.
este año. Y estamos hablando que eso ocurrió ya hace casi 2 años. O sea, todo el año fue así. Todo ese año que del inicio fue así. Entonces, Edúcate, ¿en qué año comenzó? Edúcate comenzó en el 2015, la parte interna, o sea, organizar todo. En el 2016 en el 2016 no, en el 2015 no. Eso inició en el 2017. 17, no, en 17. Yo por ahí lo tengo apuntado. 2020. Más o menos, exacto. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, entonces fue el 2019. No. 2000. Uy, no, viejo. No, man. Uy, estamos graves, soy yo. A ver, se empieza a estudiar en 2019 virtual. 2019 virtual. Eso fue en el 2020. Fue 2019-2020. Finales de 2019, inicios de 2020. Exacto. Ok, Sí. listo. Yo tengo la fecha ya apuntada. Tengo que revisar bien yo con la parte de acordarme. Soy muy mal. Pero entonces ahí fue un muy buen momento porque la pandemia encerró a todo el mundo. Exacto. Entonces, Jess, la profesora, brava porque digital, ¿qué es eso? Eso. Y nosotros decíamos, profe, créame que eso en un futuro, eso va a ser el boom. Y no pasó mucho tiempo para que se diera cuenta de eso. Sí, yo creo, ojalá que ella se acuerde y diga, ay, sí. Y los colegios no estaban preparados para un... Definitivamente no. Los colegios no estaban, y nosotros ya teníamos una metodología e incluso ya teníamos una página para realizarlo. Entonces, cuando sucede lo de la pandemia, empezamos a recibir más matrículas. Por eso nos ayudó bastante. Sí, porque además, a ver, yo siempre quise como esa modalidad virtual porque le da a uno mucho tiempo. Pero entonces los colegios no lo supieron hacer. Porque era como si estuvieran dando una clase en un salón, en un salón físico. Sí, exacto. Entonces se metían al medio que el tablero, había la pizarra exacto. digital, o incluso la pizarra ahí de los profesores. Entonces no funcionaba, esta gente está muy intensa. No lo supieron hacer. Si lo hubieran hecho bien, hasta pues hubieran dejado la metodología. Pero eso fue muy bueno por dos cosas. A ver, para seguir con la historia de Educate. Para mí fue muy bueno por dos cosas. En 2020, justo en plena pandemia, fue que comenzó el podcast. Unos mesecitos después. Porque yo estaba tan desocupado que yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo ya había escuchado podcast y ya me habían invitado a mi primer podcast como de entrevista. Y yo dije, no, pues esto me gustó, vamos a hacer esto porque tengo mucho tiempo. Incluso ya se está viralizando, ¿no? Por ahí en TikTok hay un man que hace podcast y se me aparece cada ratico. Pues a mí me parece. O sea, el formato de podcast. El formato de podcast, sí. Sí, pero es que yo creo que mi podcast llegó un poco tarde. Porque, o sea, los podcasts duros, los que están pegando ahorita, empezaron en 2017. Los primeros, creo que en 2016. Pero entonces, ya es un proceso de tantos años que ellos ya tienen muy profundizado esto. Y se lo hacía ahorita, es el primer podcast con invitados que yo grabo acá. Pues aparte del otro podcast que no vamos a mencionar, pero que está muy bueno. Sí. No me lo vi todo, pero estuvo muy bueno. Pero la parte que me vi. Si entran a la lista de reproducción en YouTube, puede que lo encuentren. Porque está no listado, no lo borré, no listado y está en la lista de reproducción de Inminente. Ah, bueno. Entonces, si alguien tiene curiosidad. Muy bueno. Pues, si son de aquí de Armenia y conocen, les va a interesar. Si son de México, baila. Si son de México, güey, no. Güey, no, escuchen los otros que son con puros mexicanos. Pero entonces, para mí la pandemia fue fundamental. Porque si no, no estaríamos aquí hablando. ¿Quién sabe qué estaría haciendo yo en este momento? Las circunstancias nos favorecieron en muchos aspectos. Nos han favorecido toda la vida. Yo creo. Sí. O de pronto no nos han favorecido, pero nosotros las hemos sabido aprovechar. Porque muchas personas que no la aprovechan y sí, porque uno de los problemas en los problemas puede haber oportunidades y en los momentos buenos también. Entonces por eso es que nosotros hemos sido tan avispados para hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces, volvamos, centrémonos. Estábamos en Educate. Ya explicamos cómo funcionaba en los comienzos la plataforma, cómo se iba haciendo, en qué momento entraron los profesores. Yo me imagino que un momento crítico no fue en la pandemia. Yo creo que fue un momento más de bonanza, ¿no? Mira que nosotros, obviamente nos tocó. Bueno, es que yo les estaba comentando del alquiler del aulas, ¿no? Esa era en la Academia de Belleza, que no voy a mencionar el nombre
Pero entonces ustedes en ese momento no tenían en mente hacer extrema belleza. No, extrema belleza ya existía por los seminarios que se hacían. Pero se llamaba extrema belleza. Sí, se llamaba extrema belleza. El logo era diferente, pero el nombre era el mismo. Porque Ya eso existía. no tenía nada que ver con ustedes. O bueno, con ustedes en Conmigo este no. caso. Ya existía para ellos dos. Más, no, ni siquiera eran ellos dos, eran ellos tres. Con una amiga de nosotros ella es de Venezuela. Y ella en la parte de las uñas yo creo que es la mejor del mundo. Sabías, brutal. Sí. Entonces eran 3 en Eran extrema belleza. tres. Por temas de la vida, ella se fue para otro lugar, no sé, bueno, se desvincularon, desapareció. Igualmente, pues ella todavía está trabajando en eso, pero ya no lo enseña, creo yo, no sé. Entonces, iniciamos en ellos nos alquilaron las aulas los sábados, enseñábamos, nos cobraban muy económico, tenemos hasta secretaria y sin siquiera pagarle. Entonces, nosotros vimos que pues nos estaba generando ya un ingreso. No un ingreso para nosotros, sino para seguir O sea, para mejorando. aumentar la calidad educativa. Exacto, para aumentar la calidad de educación. Entonces, la dueña de la academia nos dijo que ellos estaban, en donde ellos iniciaron, estaban alquilando ese lugar. El lugar por dentro, una maravilla, hermoso, lindo. Pero por fuera usted lo veía, parecía un metero de vicio. Literal, así se lo pongo. Y incluso la gente cuando iba se devolvía solamente por la fachada. No, pues sí, eso entra por los ojos. Entra por los ojos. Pero cuando entraban decía, ¡uf! ¡Qué cosa tan linda! Sí. Los que entraban. Los que entraban. Sí. Pero como ya teníamos una cierta cantidad de estudiantes, pues... Ya era más normal. Ajá. Cuando nosotros salimos del local, antes teníamos bachillerato. Nos surgió una ideota, nosotros decíamos, esto va a ser lo mejor del mundo. Con esto la vamos a pegar. La pegamos, pero la embarramos. ¿Por qué? Porque nos metimos con una parte muy compleja, que viene siendo enseñar carreras universitarias. Ok. Empezamos a enseñar psicología. Obviamente, como ya le dije, pues tenemos las alianzas O sea, ese universitarias. aval. Sí. Que nos permiten, pues, certificar. Pero no pensábamos que iba a ser tan complejo, ya internamente como tal, sostener un docente, pues los mismos estudiantes lo pagan, eso no hay ningún problema. Pero ya en la parte de documentación, de estar pendientes, de hacer esto, aquello, y más porque pues no estamos hablando de bachillerato, que es algo muy básico, Sí. estamos hablando de una carrera universitaria. Y psicología, bueno, los implementos, todo se nos empezó a complicar, pero alcanzamos a llenar los estudiantes. Eso fue antes de la pandemia. Sí. Pero entonces todo pasó demasiado Todo rápido. muy rápido, ¿cierto? Sí. Con esos estudiantes se pagaba el alquiler y se pagaba el docente y pues nos quedan a nosotros. Pero ahí pues algo. Y además era una prueba, porque qué tal que funcionara bien. Ujú. Entonces nosotros empezamos con esos estudiantes y dijimos, venga, si ustedes saben de belleza, ¿qué pasa? Porque no empezamos a enseñar cosas de belleza. Sí. Y ellos, verdad, sí deberíamos. Entonces, mi hermana salió de trabajar, de enseñar en esa academia y se vino a trabajar con nosotros. A trabajar con nosotros en la empresa de ella. Pero así toca. En los inicios toca así. Entonces, mi hermana, mi cuñado, empezaron a trabajar, a enseñar. Entonces, yo enseñaba bachillerato en el profesor de psicología, ellos dos, cada uno su área de belleza. Entonces empezamos a generar arte en beso. El arrendo era muy barato. En pleno centro era muy económico, pagamos 800.000 pesos. Sí. Pues ya sé por qué era tan económico, por esa bachada. Tuvimos una entrevista con la Crónica. En aquel entonces a Extrema Belleza lo veían como los bobitos de la belleza. Porque literalmente las empresas nos veían así, como
y un Como un negocito. venidito, sí, un negociecito ahí chiquitico, los bebecitos de la belleza. Entonces nosotros, pues, véanos así, ¿qué más podemos hacer? Empezamos a aumentar los ingresos cuando llega pandemia. ¿Qué nos tocó hacer? Cerrar. Entonces cerramos. La ventaja es que ya teníamos la parte de educación virtual. Entonces cerramos la educación física presencial y continuamos con la educación virtual. Pero por todas partes, bachillerato, extrema belleza. No, extrema belleza no, porque pues eso es algo que tiene que ser tangible, o sea, tiene que ser Ahí en el físico, correcto. Pero digamos psicología y el resto de materias de educación, pues las siguieron enseñamos virtual. funcionando. Que de pronto algunos no pudieron pagar, se retiraron, lógica, obviamente, pero unos pues tenían los medios de vivir relajados, seguir con sus gastos mensuales y ellos continuaron. Entonces, esa plata pues obviamente fue para el sustento, porque yo creo que muchos se apretaron en Claro. pandemia. Entonces, eso nos sirvió para el sustento. Al final, cuando ya todo se estaba como calmando y retomando las cosas, solicitamos el permiso de Cámara de Comercio de la Gobernación y pudimos volver a abrir. Entonces retomamos. Volvió extrema belleza. Volvió Extrema Belleza. Ya no volvió Edúcate. Uy, ¿cómo así? Ajá. Edúcate se quedó virtual. Porque vimos que nos iba mejor porque generábamos menos gastos. Y la enseñanza era la misma, porque pues inicialmente fue virtual, entonces la calidad no va a ser como la del colegio que pasó virtual y era malo. Entonces la calidad es buena. Pero a ver, Educate sigue funcionando. Sí, claro, y Edúcate Pero meramente virtual. meramente virtual. En esos días estamos teniendo una idea en volverlo presencial, pero pues estamos acomodando. Inició Extrema Belleza con más fuerza, con más fuerza. En ese año desocuparon un local. Estamos hablando de 2021 ya, ¿no? Sí. O sea, el año después de lo más duro de la pandemia. Lo más duro ya se tranquilizó todo como en septiembre, ¿no? Empezó De otra vez 2021 de más o menos, sí. 2020, ¿no? O 2021. 2021, sí. Pero nosotros abrimos como en enero, ¿no? Que volvieron que el comercio volvió como en enero, febrero. Sí, yo tengo recuerdos muy vagos de... O sea, yo volví al colegio presencial el año pasado como en junio. Pero antes de que los colegios empezaran presencial, ya la Ya había más economía... normalidad. Sí, ya había más normalidad. Entonces sí, fue más o menos como a principios, Sí, mediados de 2021. Sí. Entonces, sino que yo para las fechas soy pésimo. Sí, me doy cuenta. Entonces, nosotros vimos un local de 2 pisos, bonito, esquinero. Yo le dije, abrámonos ese local. Yo le dije Ese es el que queda ahí a la vuelta de... que ahí hay un almacén. Tiendas Jeff, Puerto Eso. Blanco. Ese todavía, ese no se puede dejar. Entonces yo le digo a él, montemos ahí. Y a él le daba miedo, porque pues recién salíamos de una pandemia, la economía apenas estaba. Yo no, montémoslo. Enseñemos arriba y hagamos servicios abajo. Y él se era, ay, no sé, yo hagámosle, viejo. Nos incrementaba casi 1.000.000 de pesos Los de gastos. más en solo arriendo. Dejamos de pagar 800 a pagar 1.800.000. Entonces, el gasto sí nos incrementaba más. Y yo, no hagamos, y yo sé que podemos. Confiando en yo sé que podemos y vamos a hacerlo. Y lo hicimos, nos metimos. Eso éramos nosotros locos porque pues de pasar algo que parecía meter de vicio a... Ese ya no lo tienen. El de no, metedero de viña. destruyan. No, y más, y justo nosotros vemos ese local, él con su indecisión, pues no apuntamos el número porque sí, pues él entonces el que tenía que hacer las vueltas era él porque yo era menor de edad. O sea, yo a él le daba las ideas, pero el que las tenía que ejecutar sí o sí era él, por los trámites legales. Pero si los dos estaban de acuerdo, se hacía. Exacto. Pero si los dos no estaban de acuerdo, pues, bueno, los tres, porque... Pero sí, porque también es de su hermana, sí. Sí. Entonces, si los tres no estábamos de acuerdo, pues no se podía tomar la decisión. Mi hermana estaba como entre sí, como entre no.
Pero yo les decía, calma, yo sé que podemos. Cuando se decidieron, fuimos a coger el número de teléfono. Y ya no estaba ahí pegado, mano. Ay, no, qué sufrimiento. Yo le decía, viejo, yo me voy a conseguir ese número, yo me lo voy a conseguir. Cuando un día yo estaba predicando y empiezo a ver contactos. Cuando leí local carrera 13, Este sí lo había guardado. yo lo había guardado. Desde el momento en que yo lo vi, yo lo guardé, pero yo ni me acordaba. Local carrera 13. Y yo, local carrera 13. Ese no será el que Ese no estoy será, buscando. sí, ese no será el que quiero. Llamamos. Llamé. Yo, buenas tardes. Es que yo tengo este numerito para saber si todavía está. Yo ni siquiera sabía si era ese. Saber si el local está en alquiler. Y ella me dijo, sí, ese local todavía está en alquiler. ¿Cuándo quiere pasar a verlo? Entonces yo le dije, no, pues lo más rápido, cuando, si quiere, mañana mismo. Y me dio la dirección. Yo me meto a Google Maps. Claro, era Ese es. ese, era ese. Yo llamo a mi cuñado, oiga, vea, mañana tenemos la cita ya para ver el local para que vayamos. Y fuimos a verlo y ese nos gustó, nos emocionamos, obviamente, pues de pasar a un solo piso, una fachada fea, algo más. Entonces, ahí ya la gente empezó a ver como que extrema belleza, pongámosle cuidado. No nos veían tampoco como, Pero solo voy. A ver, hay muchos factores que influyen, pero también la gente ve un edificio de 2 pisos comparado con lo que tenían antes. La gente juzga por esa primera impresión. sí, Que eso, eso, o sea, es malo al final. Puede ser malo, porque Extrema Belleza es una buena academia, ¿no? sí. A pesar, estén donde estén. Estemos en donde estemos, nosotros hacemos seminarios a nivel nacional y extrema belleza, la gente va, la gente nos conoce y nos pide que enseñemos. Entonces, pues obviamente ese cambio tuvo que haber impactado en las otras academias. Incluso cuando nosotros abrimos la primera sede, un señor se hizo afuera hablar mal de la academia sin siquiera existir. Y nos dimos cuenta porque las mismas estudiantes lo regañaron, le dijeron, ¿cómo así? Y ahí en esas estudiantes había una prima mía aprendiendo con nosotros. Entonces, claro, ella no iba a hablar Se también. calentó ahí con Entonces, eso se calentó y el señor ahí se fue porque pues las mismas estudiantes le dijeron que estaba mal. Y nos contaron a nosotros, o sea, hubieron muchas personas que quisieron Después acá la dañarnos. competencia es brava, ¿no? O Sí. cómo funciona eso aquí, pues por lo menos en Armenia. En cuanto a la belleza, pues es de que se tratan temas complejos, ¿sí? Porque pues es un área que no es que sea muy fácil, pero se puede llevar. No es que sea la mayor cosa y lo imposible, no. Se puede llevar. Entonces, ese proceso impactó mucho, pero pues como apenas estamos cambiando, la gente pasaba y veía, algo nuevo, empezaron a ir a preguntar y a inscribirse, ya no teníamos 20 estudiantes sino 50, ya no teníamos 50 sino 60. Pero también eso impulsado por pauta, ¿no? Sí, no todo pauta. Nosotros no generábamos ingresos por nosotros, sino todo lo que recibíamos era pagar. En ese entonces ya empezamos a contratar docentes. Yo seguía dando bachillerato porque yo dije, no, pues vea, ya está generando ingresos. Yo enseño, no voy a cobrar lo mismo que cobra un profesor, pero pues voy a recibir algo como para yo necesito plata, mis pasajes, El sustento. sustento, mis cosas, yo necesito dinero porque pues ellos también, entonces ellos enseñaban y nos cobrábamos pues por la parte, como si estuviéramos ofreciendo nuestro servicio a nuestra propia empresa. Obviamente no era una cantidad, uff, pero pues ayudaba. Entonces ahí empezamos a contratar docentes, incluso a estudiantes que aprendieron con nosotros, Y hacían un buenísimo trabajo. que hacían un buen trabajo, nosotros los instruimos para que enseñaran y por eso nuestros docentes son tan buenos, porque no son docentes de otras academias que vengan con resabios, son docentes que Formados por ustedes formados, mismos. exacto. Entonces nos dimos cuenta que nosotros somos buenos porque formamos docentes.
Entonces nuestros propios estudiantes empezaron a formarse para enseñar. Y ya ninguno de los tres enseñamos. Ya nos Solo se empezamos dedican a labores, pues, ya como tal de las, de las de las empresas. empresas. Que la otra es More, ¿no? La otra es More y Star WordPress. Que esa la vi hace poquito. Pero Sí, esa o sea que son 4. son 4 empresas. Cuéntame de Star Wars. Esa es la buena nueva. Esa viene ya siendo una SaaS. Es como la legalidad. O sea, con esa hacemos toda la parte legal de las Es de una las tres empresa empresas. paraguas Exacto, esa es la empresa que cubre las que otras. cubre. Uy, Sí, cualquier persona que intente hacerle daño se tiene que enfrentar a una SaaS. Y pues enfrentarse a una sociedad es complejo. O sea, incluso hasta los bancos, pues, si quiere dañar o quiere llevarte algo, pero pues está dentro de una sociedad, es imposible. embalados. Sí. Entonces, las haces como nuestra fortaleza y la que cubre las otras empresas. Entonces, ve ahí dando ideas para entender, Para los próximos para los próximos empresarios. empresarios. Sí. Em, pues esa es la parte legal, esa no se dedica a mayor cosa. O sea, esa no tiene como un funcionamiento específico que haga esto y esto y esto, no. O que ofrezca un servicio, no. Esa se dedica más a la parte pues comercial y legal. Entonces, Extrema Belleza empieza a crecer. Ahí sí ya la gente ya nos mira con... Sí, porque ahorita tiene un montón de sedes, ¿no? ¿Cuántas Entonces, nosotros tenemos 3 sedes. La segunda, hicimos una sociedad, nos costó una sociedad mala, tocó disolver o comprarle la cantidad pues de las acciones del otro socio. Ya pues nos libramos de eso, ya tenemos la tranquilidad. Entonces, esa antes era con un socio, ya no está, estamos nosotros 3. Y ahorita con la nueva que también estamos nosotros 3. Ok. Ahora tengo una pregunta muy grande y es la inversión. O sea, ustedes no han buscado inversión externa desde que comenzaron. No, claro. Digamos, yo tengo deudas con el banco que obviamente la misma empresa pues se encarga de darnos para nosotros pagar las deudas. Pero sí, digamos, sino que Extrema Belleza abarca muchas cosas. Extrema Belleza abarca la parte educativa, pero también vende productos Y ofrece servicios. y ofrece servicios. Entonces, para cada cosita pues toca hacer una inversión. Pero la misma empresa se encarga de que esa inversión Y no lo han planteado, o sea, no han planteado en algún momento ver esto como una startup. No, buena pregunta. Qué buena pregunta. Pero Tiene potencial de crecimiento brutal. sí, pues ahorita nos estamos enfocando es como en estabilizar la nueva sede, porque es un proceso que nosotros ya lo estipulamos, es de un año y no lleva ni mitad de año, ya como 3 meses apenas, y eso sí los ha cumplido. Entonces estamos estabilizarnos en esta sede nueva y ahí ya mirar a ver qué más podemos hacer porque es de que nosotros no nos quedamos quietos. Pero entonces todavía no ven como esa posibilidad. No. O cómo sería, porque tampoco he enfatizado un poco eso. Sí, no, pues yo tengo entendido que una startup es una empresa, pero que crece eso como, o sea, en la gráfica, solo para arriba. Solamente para arriba, Y demasiado rápido, o sea, en muy poco tiempo. sino que tocaría ver es cómo hacerlo. Inversión. Por Inversión, inversión. pero Pero, solamente o sea, inversión. eso hay que mirarlo. Yo Tengo tengo, que analizarlo. exacto, yo tengo varios episodios en el podcast para los que quieran ver empresas que han tenido inversiones así gordas. Hay varios Sino que invitados toca saber con quién y saber manejarlo. saber manejarlo y saber con quién se puede contar, o sea, con quién se puede hacer. O por ejemplo, no sé si han mirado eso, pero ya es que en eso estaba pensando. Yo, ¿cómo es que se llama eso? Pero por ejemplo, una aceleradora, o Y Combinator, todas esas vainas. Sí, pues nosotros es como para no estresarnos, porque obviamente cada vez que se avanza se genera un desorden y eso lo hemos aprendido en el camino. Y para que haya un orden, tiene que haber igualmente desorden, porque pues si no hay desorden no se puede obtener un orden. Entonces, la idea es como ir avanzando lentamente. Hemos dado pasos gigantes y pasos muy buenos,
pero como para tener más tranquilidad, porque este último año ha sido un poquito complejo. Incluso tuvimos un inconveniente con un influencer. No sé si usted se dio cuenta. Sí, pero ya me imagino cuál es. Sí. Ya, los que son de Colombia saben. No, pero no, me da miedo. No hablemos No hablemos de eso. Sí. No, ya di una... No, eso lo quitamos. Sí, Censuramos el nombre ahí porque- censuremos lo que acaba de decir, por favor. Olviden lo que escucharon. Olvídenlo. Sí, eso fue Sí. error. No, es eso otra, es otra. es otra. Sí. Porque, pues, mala de nosotros porque utilizamos la cara de esa persona. Ahí cometimos un grave error, pero pues por nuestra falta de experiencia. También porque no estábamos haciendo nada mal, o sea, no estábamos ofreciendo que ella fuera la que vaya a enseñar si nosotros obviamente lo estamos haciendo. O sea, estamos enseñando con los productos que esa persona vende. Entonces ella en su publicación en su Instagram nos subió como falsos. Pero yo digo una cosa, no hay publicidad mala. Así sea, se hable bien o se hable mal, es publicidad. Y viejo, yo dije, no, la gente nos va a atacar, la gente nos va a tirar duro. Y lo hubieron personas que nos escribieron en los comentarios falsos. Pero nosotros ni tuvimos que responder. Pero hubieron personas, estudiantes que contestaban, falsos, ¿por qué? Averigüen bien, ellos enseñan, están enseñando a aplicar esa cosa. Entonces, las mismas personas se encargaron de que, pues, Extrema Belleza subiera más. Y eso fue una ventaja. Nosotros, como pues somos jóvenes, nos enfocamos mucho en las redes sociales. Por ende, las academias que hay aquí en Armenia, con pesar y todo, gran parte, pues son ya personas adultas, que no le ven mucho interés a invertir, Cabecitas de algodón. pues que no ven como tan necesario empezar a pautar, entonces prefieren el voz a voz, prefieren la radio. Nosotros intentamos con la radio, no es nada que ver, nada que hacer con eso. Y intentamos con radios, pues, que se escucha mucho. Y nada, no hubo una interacción suficiente para suplir ese gasto. Bueno, vamos cerrando ya el episodio un poquito y vamos a cerrarlo con lo siguiente. Primero, ¿cómo pueden encontrarlo las personas en redes sociales? Nosotros, menciono a todas. Sí, todas. Estamos como... Porque este episodio es patrocinado por Edúcate, Extrema Belleza, ¿cómo se llama? Por fresas. More. ¿Y ¿Qué más pues More? Sí. Entonces, nos pueden encontrar como Extrema Belleza Oficial en Instagram, en Facebook como Extrema Belleza, en TikTok como Extrema Belleza también. Creo que Extrema Belleza Oficial. Igualmente si hago aquí sin escuchar, va a estar. Y en Instagram como Productos More. Y Edúcate Colombia. Si alguien quiere contactarlo, bro, ¿cómo es arroba? Mi arroba es sr.cuanta, con doble A lo último. Y mi WhatsApp 322-770-1097 para cualquier cosa. Si quieren proponer negocios, aquí estamos. Aquí estamos abiertos. Esto, mano, un mensaje final. Este podcast lo escuchan más que todo jóvenes de nuestra edad. Que primero no escuchen las opiniones malas, o sea, que hagan que sus sueños y sus metas se caigan. Y aprovechen cualquier tipo de oportunidad que se le presente y ustedes la analizan y es buena, aprovechenla. Porque como hablábamos ahorita, si no se aprovechan las oportunidades en momentos buenos o en momentos difíciles, pues se va a Nunca las quedar, vamos a ver. nunca se van a ver. Incluso son oportunidades que uno deja a veces como pasar uno, ay, ¿por qué no las aproveché? Entonces es no dejar pasar las oportunidades y aprender a vivir con las circunstancias que estén. Si es algo malo, pues tratar de solucionarlo. Si es algo bueno, tratar de mejorarlo. Bueno, bro, súper invitado para el segundo episodio. Toca. Para la continuación. Porque hay muchas cosas por fuera que quedaron por fuera de este podcast. Pero bueno, te recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con Duque. Duque. Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.
Espera, eso no es todo. Tenemos muchos más episodios emocionantes en el horizonte. Así que esperamos que te unas a nosotros para escuchar más de Inminente.